Hice una fiesta sorpresa para el cumpleaños número 40 de mi esposo, pero él apareció besando a su esposa del trabajo y me llamó un error. Me aseguré de que pagaría por ello. Desde que tengo uso de razón, mi esposo siempre me ha expresado lo significativo que sería para él cumplir 40 años. Su padre falleció a la temprana edad de 39 años, por lo que solo tenía un deseo particular: vivir más que su padre. Entonces, cuando se acercaba su cumpleaños número 40, comencé a pensar en lo especial que sería organizarle una fiesta sorpresa. Parecía el momento perfecto para conmemorar la ocasión de una manera grande y alegre. Quería planificar una celebración en la que pudiera estar rodeado de las personas que más lo querían, sus familiares y amigos más cercanos. Entonces, hice todo lo posible durante el proceso de planificación. Quería que todo fuera perfecto, desde la lista de invitados hasta la decoración. Incluso le extendí una invitación especial a mi suegra, Cheryl. Cheryl y yo siempre hemos tenido una relación cercana y sabía lo mucho que significaría para mi esposo tener a su mamá allí para esta ocasión. Ella vive fuera de la ciudad, así que me aseguré de reservarle un vuelo para que llegara el día de la fiesta. Todo estaba encajando y no podía esperar a ver la expresión del rostro de mi esposo cuando entrara a una habitación llena de las personas que más se preocupaban por él. La noche de la fiesta de cumpleaños de mi marido, todo estaba en su lugar. La decoración era perfecta, los invitados esperaban tranquilamente y la casa estaba a oscuras. Todos nos quedamos en silencio, nuestra emoción apenas contenida mientras esperábamos que regresara a casa. Ese mismo día, había preparado el escenario sin revelar nada. Durante el desayuno, le mencioné casualmente que estaría en casa de mis padres esa noche, con la esperanza de mantener bajas sus expectativas. Mi objetivo era que él pensara que no estaba planeando nada especial para su cumpleaños. Me imaginé lo asombrado que estaría cuando cruzara la puerta y descubriera la sorpresa real que le esperaba. Cuando escuché el auto de mi esposo detenerse en el camino de entrada, mi corazón comenzó a acelerarse. Estaba prácticamente hormigueando de anticipación. Todos nos quedamos perfectamente quietos, escuchando sus sonidos afuera. Sus pasos, el leve tintineo de sus llaves mientras buscaba tientas para abrir la puerta. Me reí para mis adentros, imaginándolo probando llave tras llave en la oscuridad, probablemente murmurando para sí mismo con frustración. Entonces, finalmente, la puerta se abrió. Todos nos levantamos de un salto a la vez y gritamos: ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Mientras las luces parpadeaban. Pero en lugar de la expresión de alegría que había estado esperando ansiosamente, allí, de pie en la puerta, estaba mi esposo, Jackson. Se aflojó la corbata y abrazó a su compañera de trabajo, April, en medio de un beso. Todos a nuestro alrededor guardaron silencio, y la habitación, que unos segundos antes había estado tan llena de felicidad, ahora estaba llena de conmoción e incredulidad. La gente jadeó horrorizada, mirando a Jackson y April. Mi mente luchó por procesar lo que estaba viendo. Para ponerlo en contexto, mi marido y April son compañeros de trabajo. Llevan bastante tiempo trabajando juntos. Ella es más joven que nosotros dos y es una de sus subordinadas en el trabajo. A lo largo de los años, la había visto en las fiestas navideñas anuales de la oficina cuando Jackson me llevaba. He observado cómo ella interactúa con la gente, especialmente con él. A veces, ella parecía un poco coqueta e incluso se llamaba a sí misma su esposa del trabajo en broma, pero yo nunca lo había tomado en serio. Lo ignoraría principalmente porque ella parecía comportarse de esa manera con casi todos los hombres mayores en la oficina. Pensé que esto era solo parte de su personalidad, y nunca dejé que su comportamiento me molestara porque confiaba en mi esposo y no la veía como una amenaza seria. Pero ahora, estar de pie a la puerta y ver a Jackson besándola, fue humillante de una manera que nunca había imaginado. Sentí una oleada de emociones. Cuando mi esposo se dio cuenta de que estábamos todos allí mirándolo, finalmente se detuvo. Tenía los ojos desenfocados y parecía borracho, tambaleándose un poco. Miró a la gente reunida para su fiesta sorpresa y simplemente dijo: «Ups», antes de estallar en carcajadas. Mientras tanto, April estaba de pie a su lado torpemente, arreglándose la camisa, su lápiz labial casi borrado por su beso. La habitación estaba en silencio, y todo lo que podía sentir era el peso aplastante de la vergüenza y el dolor, con todos los ojos puestos en mí, esperando cómo respondería. Cheryl, mi suegra, fue la primera en romper el silencio. Se puso de pie y preguntó en voz alta: «Jackson, ¿qué diablos estás haciendo?» Los ojos de Jackson se abrieron. Claramente no esperaba ver a su madre allí, y lentamente giró la cabeza hacia ella. Trató de explicar en su estado aturdido: «No esperaba que todos estuvieran aquí».
Se detuvo y parecía un poco avergonzado. Ahora, mi corazón se aceleró cuando lo enfrenté directamente, preguntándole por qué estaba con April en nuestra casa, besándola, cuando yo había organizado esta fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños. Tenía que saber la respuesta, aunque estaba aterrorizada por lo que pudiera decir a continuación. Jackson suspiró y simplemente sacudió la cabeza. Miró alrededor de la habitación antes de aclararse la garganta en un tono casual, como si estuviera haciendo un anuncio de trabajo. Había planeado dar la noticia otro día. Luego, con una mueca de desprecio, añadió, dado que la fiesta sorpresa nos expuso a mí y a April, también podría revelar la verdad ahora. April y yo estamos juntos. Hemos estado saliendo durante algunos meses. Hizo una pausa, mirándola en busca de confirmación antes de volver a mirarme. Y me estoy enamorando de ella. Me quedé allí completamente atónito. ¿De qué estaba hablando mi marido? Mis manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras el peso de sus palabras se asentaba en el aire. Pero él no se detuvo. Continuó diciendo que había tratado de contener sus sentimientos por April durante meses, pero este año se había dado cuenta de que finalmente necesitaba comenzar a vivir la vida en sus propios términos. No podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras me parecieron surrealistas, como si vinieran de otra persona, no del hombre con el que había pasado años construyendo una vida. Luego continuó con esta perorata, hablando de cómo su padre había muerto joven y nunca tuvo la oportunidad de cumplir sus sueños. No quiero terminar como él, dijo, en tono casi desafiante. Necesito hacer lo que me hace feliz antes de que sea demasiado tarde para mí. Mi boca se abrió con incredulidad y pude sentir las lágrimas empezando a brotar de mis ojos. Era como si me estuviera dejando de lado, como si nuestra historia ni siquiera importara. En el calor del momento, algo dentro de mí se rompió. Me sentí furiosa y traicionada. Agarré el pastel de cumpleaños, el mismo pastel que había dedicado tiempo y cuidado a elegir para él, y sin pensarlo, se lo lancé a la cara. El pastel se rompió sobre toda su ropa. Al principio, todos se quedaron sin aliento en estado de shock, pero luego algunos comenzaron a reírse de su cara. Nuestros invitados pudieron ver lo grosero que fue mi esposo al humillarme de esta manera y supongo que querían mostrar su apoyo. Jackson estaba comprensiblemente furioso mientras se secaba la cara. Su voz, cargada de ira, resonó por la habitación mientras me gritaba. «Mira lo que has hecho. Me has ensuciado la camisa». Era casi ridículo lo trivial que era su queja, dada la gravedad de la situación. Aquí estaba él, obsesionado con el estado de su camisa como si ese fuera el problema más urgente, no el hecho de que acababa de humillarme frente a todos, haciendo alarde abiertamente de su traición sin dedicarme otra mirada. Jackson subió las escaleras furioso, probablemente para cambiarse, mientras April se quedó allí descaradamente, mirando a todos. Tan pronto como Jackson se perdió de vista, aproveché la oportunidad para mirarla. Luego me acerqué a ella, la agarré por el pelo y la arrastré afuera. Sus estridentes protestas llenaron el aire, acusándome de maltratarla. Pero ni un solo invitado acudió en su ayuda. Nadie se movió. Nadie se inmutó. Incluso Cheryl le gritaba furiosamente a April por tener la pura audacia de intentar acostarse con Jackson bajo mi propio techo en nuestra fiesta, frente a nuestros amigos. Una vez afuera, la hice girar y dejé escapar las palabras que había estado reteniendo, como veneno en mi lengua. Simplemente no puedo creerte. Te acostaste con mi esposo después de todas las veces que me has visto en esta fiesta, después de habernos visto juntos durante tantos años. La incredulidad, el dolor, todo salió a borbotones. Pero Abril no fue escalonado. Ni siquiera estaba avergonzada. Ella simplemente se burló. Sus labios se curvaron en una sonrisa engreída y desafiante, como si yo fuera el que estaba equivocado. Con desdén en su voz, declaró que Jackson la deseaba y que yo no tenía derecho a. Párese entre ellos y agregue que de todos modos me iba a dejar algún día. Sus palabras se sintieron como cuchillos atravesándome mientras continuaba, diciendo que en lugar de culparla a ella, tal vez debería reflexionar sobre por qué había fracasado como esposa. Ella sugirió que mi incapacidad para mantenerlo satisfecho era la razón por la que había recurrido a ella. Cada palabra que dijo me llevó más cerca del límite. Mi mente apenas podía procesar el valor de esta mujer. Ella se burló aún más de mí. Me dijo que no lo entiendes como yo. No lo hace sonreír como yo. Por eso te deja. Se merece a alguien mejor que tú. Al escuchar esas palabras, algo en mí se rompió. Ni siquiera lo pensé. Mi visión se volvió borrosa y lo siguiente que supe fue que mi mano voló por el aire y se conectó con su rostro en una bofetada resonante.
Una cosa era que Jackson me dijera esas cosas hirientes, pero otra traición completamente distinta era que esta mujer, April, me las devolviera la cara. Ella comenzó a llorar, agarrándose la cara donde la había bofeteado. Su mejilla ahora tenía un tono rojo furioso, ardiendo por el impacto. A través de sus lágrimas me gritó una serie de blasfemias. Su voz era estridente y temblaba de ira. Antes de que pudiera responder, Cheryl intervino, su voz fuerte e inquebrantable mientras confrontaba a April. «Si no abandonas esta propiedad ahora mismo, yo también te daré una bofetada», amenazó Cheryl con palabras afiladas de disgusto. April, todavía furiosa, le devolvió la mirada, pero no se atrevió a acercarse a Cheryl. Para entonces, los demás invitados ya habían salido, atraídos por el caos que se desarrollaba en nuestro patio delantero. Se quedaron allí, observando cómo se desarrollaba la escena en un silencio atónito. Algunos susurraban entre ellos, mientras que otros estaban demasiado sorprendidos como para siquiera hablar. Fue un espectáculo que ninguno de ellos había esperado cuando llegaron a nuestra fiesta, y pude sentir sus ojos críticos parpadeando entre April y yo. Entonces, como si fuera una señal, Jackson reapareció. Salió con una camisa recién cambiada, luciendo inquietantemente sereno dado todo lo que acababa de suceder. Llevaba una bolsa colgada del hombro y me tomó un momento procesar que había empacado algunas de sus cosas. Cuando vio a April apretando su mejilla, con las lágrimas corriendo por su rostro, corrió a su lado, rodeándola con su brazo protectoramente como si ella fuera la víctima de todo esto. «¿Qué diablos te pasa?», me gritó, con la voz llena de ira y decepción. Me miró como si fuera yo quien había cruzado la línea, como si fuera yo quien hubiera hecho algo imperdonable. A sus ojos, yo era el villano en ese momento por abofetear a la mujer que se había acostado con él. Luego escupió palabras que me rompieron de nuevo. «Ya no puedo más con esto». «Ya terminé», gritó. «Te quiero fuera de casa. Cuando regrese de nuestro viaje, espero no volver a ver tu cara nunca más». Un viaje por el que me estaba dejando, rompiendo nuestro matrimonio y ya planeando una escapada de fin de semana con ella. Me quedé allí, congelada por la incredulidad y el dolor, observando cómo llevaba a April a su coche y luego ambos se marchaban sin pensarlo dos veces. Sentí un profundo, doloroso vacío mientras veía las luces traseras de su auto desaparecer calle abajo. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Cheryl parecía tan devastada como yo me sentía. Todos acababan de presenciar el fin de mi matrimonio en tiempo real y me sentí muy avergonzada. Cheryl, que la bendiga, dio un paso al frente y tomó el control de la situación de inmediato. Cortésmente pidió a todos que se fueran, les agradeció por venir y se disculpó por lo sucedido. La gente se acercó a mí para darme abrazos incómodos y me ofrecieron algunas palabras de consuelo antes de marcharse, mientras yo me sentía completamente entumecido, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Después de que todos se fueron, Cheryl me guió para que me sentara. Me entregó un vaso de agua y, aunque me temblaban las manos, apenas lo noté. Una vez que supe que éramos solo ella y yo, comencé a llorar, sollozos grandes e incontrolables. Lo había retenido durante demasiado tiempo. No quería llorar delante de todos, pero ahora que estaba a solas con ella, todo salió a la luz. La conmoción, la humillación, la pura incredulidad ante lo que acababa de suceder. Mi marido había destruido nuestra matrimonio en su propia fiesta sorpresa de cumpleaños, frente a sus amigos y familiares, mientras besaba a su compañero de trabajo, y luego tuvo la audacia de incluso echarme. Entre lágrimas, le confié a Cheryl que estaba completamente perdida. No tenía idea de qué hacer. ¿A dónde ir o cómo reconstruir mi vida? Había invertido muchos años en este matrimonio, cuidando a mi esposo durante sus enfermedades, cocinando, limpiando e incluso renunciando a mi carrera porque él siempre quiso una esposa que se quedara en casa. Y ahora me había arrancado la alfombra y me dejaba sin nada. Estaba perdida, física y emocionalmente. No podía imaginarme hacer las maletas con mi vida y dejar la casa que habíamos compartido durante años. Al escuchar esto, Cheryl sacudió la cabeza con firmeza y luego me recordó algo que aparentemente había olvidado. Verás, la casa en la que habíamos vivido Jackson y yo no era realmente nuestra. Pertenecía al difunto marido de Cheryl, un hogar lleno de recuerdos que ella apreciaba. Después de su fallecimiento, ella gentilmente nos permitió a Jackson y a mí vivir aquí para que pudiéramos formar una familia y construir nuestra vida juntos. En ese momento, lo sentimos como un regalo, un nuevo comienzo para nosotros en un lugar lleno de amor y apoyo. Pero ahora, todo lo relacionado con esa vida se había hecho añicos, y el peso de lo que Jackson había hecho era más que una simple traición.
Fue una violación de la confianza que Cheryl había depositado en nosotros. Después de lo que mi hijo te hizo, me avergüenza haber criado a un monstruo así. Me dijo, con la voz llena de tristeza, del tipo que solo una madre puede sentir cuando se da cuenta de que su propio hijo se ha convertido en alguien a quien apenas reconoce. Me rodeó con sus brazos en un abrazo que parecía al mismo tiempo un consuelo y una promesa. Luego me miró directamente a los ojos y dijo, «Esta es mi casa y yo decido quién vive aquí. Y te elijo a ti». Sus palabras fueron un salvavidas, ofreciéndome una sensación de control en una situación que parecía totalmente fuera de mis manos. Continuó diciendo que no iba a permitir que Jackson y April se salieran con la suya. Quería darle una lección a Jackson, mostrarle que sus acciones tenían consecuencias reales y dolorosas. Ella continuó con voz firme, afirmando que necesitaba que le recordaran que destruir un matrimonio y alejarse no sucedería sin pagar el precio. Luego añadió algo que me hizo sonreír, incluso en medio de todo el caos. «De ninguna manera voy a permitir que el flaco trasero de April se mude aquí con mi hijo. Ella no está arruinando la casa de mi familia». La actitud protectora de Cheryl hacia mí era algo que no esperaba, ya que pensé que eventualmente apoyaría a su hijo. Pero aquí estaba ella, en lugar de cuidarme. Jackson podría haber pensado que podría abandonar nuestro matrimonio y caer en los brazos de otra mujer, pero Cheryl y yo estábamos a punto de demostrarle que la vida no sería tan fácil. Lo admito. Escuchar las palabras de Cheryl me dio una sensación de alivio y fue como si me hubieran quitado un peso de encima, sabiendo que no me iban a echar de la casa que había llamado hogar. El respaldo de Cheryl me dio la fuerza que necesitaba para tomar el control de la situación. Entonces, para resumir, durante el fin de semana firmé un contrato de alquiler adecuado con ella, haciendo todo oficial. Quería pruebas, algo concreto, que impidiera que Jackson me echara. Con el acuerdo en vigor, sabía que tenía una base sólida sobre la que apoyarme. Ese mismo fin de semana, empaqué metódicamente todas las cosas de Jackson. Fue extrañamente terapéutico empaquetar los restos de la vida que habíamos compartido. Los apilé cuidadosamente en el porche exterior, donde podría recogerlos fácilmente cuando regresara de su viaje. No fue hasta una semana después que finalmente noté que su auto se detenía en el camino de entrada. En ese momento ya había hecho todos los preparativos. Había instalado cámaras de seguridad afuera de la casa porque sabía lo que vendría. Necesitaba las cámaras para mi propia protección, en caso de que las cosas salieran mal. También había cambiado las cerraduras. No había manera de que lo dejara irrumpir aquí y alterar mi vida nuevamente. Efectivamente, cuando intentó introducir la llave en la puerta, no pasó nada. Buscó a tientas con la cerradura por un momento antes de darse cuenta de que estaba bloqueado. Su rostro se contrajo de frustración y pronto comenzó a golpear la puerta. Sus puños golpean contra la madera como un tambor implacable. «¡Abrir la puerta!», gritó, su voz llena de frustración. Lo miré a través de la cámara, sintiéndome extrañamente tranquilo. No estaba dispuesto a dejarlo volver a entrar, no después de todo lo que había sucedido. Entonces, en lugar de abrir la puerta, le hablé a través del intercomunicador, con voz lo más informal que pude. «¿Qué estás haciendo aquí, Jackson?», pregunté, sonando casi aburrido. Su respuesta fue instantánea y furiosa. Comenzó a gritar, acusándome de quedarme más tiempo y de que ya me había dado suficiente tiempo para empacar mis cosas e irme, insistiendo en que ya debería haberme ido. Su voz estaba mezclada con desprecio mientras despotricaba sobre lo cansado que estaba de mí, como ya no podía soportar mi supuesta necesidad y desesperación al continuar quedándose aquí.